el estar aquí, venimos de León, venimos del seminario, de Berea, y la verdad que para mí ha sido un fin de semana especial, muy especial. Quizás para mí, en lo personal, uno de los más bonitos, más intensos, sin ganas de querer parar, sin ganas de querer hacer más que otra cosa que escuchar a esta gente que Dios ha puesto para enseñarnos, que son sus maestros, ¿verdad? Y es un privilegio el poder compartir tiempo con ellos, el poder estar entre ellos y el poder pasar tiempo en la palabra de Dios, aprendiendo, y no porque queramos saber más de la Biblia, que está bien el querer saber más de la Biblia, pero el ver la fidelidad de Dios en su palabra desde el principio hasta el final, ¿no? Esto es lo que nos mueve y lo que nos lleva a querer conocer más de Dios, ¿no? Y aunque esto es una realidad en mi vida, pues ¿qué queréis que os diga? Como en casa en ningún sitio. Yo disfruto más aquí, con mi gente, con los míos. Aquí, en donde creo que es el sitio donde Dios me ha puesto, ¿no? Eso entiendo y por eso pues hacemos lo que hacemos y servimos a Dios de la manera que lo hacemos, ¿no? Porque hemos entendido que Dios en su fidelidad quiere contar con nosotros y tenemos que tener este amor recíproco, ¿no? Aunque nunca vamos a poder llegar ahí al estándar. Como digo, venimos de León, hemos estado con muchos hermanos, con muchos conocidos, nos reímos, hablamos. Pero hay muchos hermanos que son valencianos y tenía ganas de verlos, ¿no? Y bueno, como sabéis, en España, más concretamente en Valencia, ha ocurrido una de las mayores catástrofes que la climatología o la meteorología, como queráis llamarle, nos ha dejado en la historia del país, ¿no? Es una gran catástrofe, la cifra de muertos 200 y pico y yo no sé cuántos desaparecidos. Una catástrofe, ¿no? Bueno, esto ya os lo podéis imaginar todo, lo hemos estado viendo en los medios de comunicación, la devastación ha sido algo terrible, ¿no? Y aparte de algo que es irrecuperable, que son las vidas humanas, pues los daños materiales, ¿no? que han ocasionado, que son incalculables, ¿no? Casas, negocios, coches, naves, campos, en fin, verdadero desastre. Yo hablaba con Juan Carlos, no sé si muchos de vosotros le conocéis, él ha venido aquí a compartir con nosotros, él es valenciano, sus padres viven al lado del Barranco del Pollo y dice, es una ruina, es que ya no es que se hayan perdido las casas, sino es que ya no nos van a dejar más construir ahí, no sabemos qué van a hacer, no sabemos. Él trabajaba como conductor de autobuses y me contaba, es que los autobuses llegaban al techo del agua, ¿no? Para que os imaginéis, ¿no? Pues bien, a este desastre de la naturaleza hay que añadirle un desastre más todavía, ¿no? Y es la banda de desarmados, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para no... La banda de desarmados que se están dedicando al pillaje, a robar, a causar daño, a causar el dolor sobre dolor, ¿no? Pero bueno, por sacar algo positivo en medio de todo esto, también hemos podido ver como todo un país, ¿no? Casi todo el país, yo me emociono hablando de esto, se ha volcado, ¿no? con este pueblo. A mí me preguntaban, Javi, ¿tú vas de voluntario? Y yo he estado muchos años de voluntario, yo si no cobro no me muevo de casa, lo siento. No, pero un poco de broma, ¿no? Pero es una realidad que todo el país se ha volcado, ¿no? con esta gente, miles de voluntarios, llegados de toda España y algunos hasta del extranjero, como pudimos ver, como los bomberos franceses, estaban ahí casi de los primeros, ¿no? Y ha sido un gran alarde de amor y de compasión de toda esta gente con el sufrimiento del pueblo valenciano, ¿verdad? Personas que desinteresadamente están dando lo mejor de ellas para ayudar al prójimo, ¿no? Para ayudar a sus ciudadanos, a sus paisanos, como quieran llamarle. Pero ha habido mucha gente gastando de lo suyo y de su tiempo para, de alguna manera, mitigar el sufrimiento de este pueblo, del pueblo valenciano. Bueno, todo este despliegue de humanismo
nos hace pensar que el ser humano no es tan malo como parece, ¿no? No es tan malo, o es menos malo de lo que parece. Pero bueno, como yo siempre digo, es comparándote con quién. Eres menos malo, pero comparándote con quién, ¿ves? No. Lo que está, o lo que se ha visto es gente que está intentando ayudar buenamente, con la mejor de las intenciones al pueblo. Ahora bien, yo hago una pregunta, y sé que va a sonar un poco fuerte, pero es una pregunta que me hago, dada mi posición, desde que sé quién fue el que dio su vida por mí, ¿no? La pregunta sería, ¿estarían dispuestos a dar su vida por alguna de estas víctimas? Porque ir a quitar barro está bien. Yo no digo que no esté bien, cuidado. No digáis, es inhumano el Javi este, no, cuidado. Está bien, que quiera ir a quitar barro, que vaya, yo no voy a ir, lo tengo claro. No por nada, sino porque ya hay muchos voluntarios, hay mucha ONG, gente que cobra, está el gobierno, entonces yo no voy a ir porque al igual estorbo más que ayudo, ¿no? Pero mi pregunta es esa, ¿estarían dispuestos a dar su vida a cambio de alguna de las víctimas? O ya no solo eso, sino ¿están las víctimas dispuestas a perdonar a aquellos gobernantes que consideran causantes del problema? Porque se vio en la tele, ¿no? Que si los dejan a su libre albedrío, tenemos a un rey y a un presidente ahorcados, literal, porque no hubieran salido de ahí, vamos, no hace falta... Bueno, no hace falta ni contestar, pues ya sabemos que lo que le hubiera ocurrido a estos dirigentes, ¿no? Visitaron la zona afectada en el momento menos oportuno y no tenían que haberlo hecho. El punto es este, ¿no? ¿Estarían dispuestos a dar su vida por la gente? Y como nos dice el libro de Job en el capítulo 2, piel por piel, esto es todo lo que el hombre tiene. El hombre daría su vida por nadie, ¿no? Piel por piel, me gusta la expresión, ¿no? Y esto, mis queridos hermanos, amigos, podría aplicar no solo a Valencia, podría aplicar a toda la raza humana, a toda la raza humana. Quizá alguien, como digo lo de piel por piel, ¿no? Quizá alguien, como dice en otro lugar de la Escritura, está dispuesto a entregar su vida por alguien que le parezca oportuno, porque ame. A lo mejor una madre está dispuesta a dar su vida por un hijo, al igual sí, pero ¿daría la vida por alguien que ha matado a su hijo? ¿Daría la vida por alguien que ha violado a su hija? ¿No? O simplemente daría la vida por el vecino de enfrente, ¿no? Piel por piel, ¿verdad? Yo creo que esto no lo hace nadie, esto no lo hace nadie, esto solo lo hace alguien que sea realmente capaz de amar sin ningún tipo de condición. Y esto es solo Dios. Dios, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo, como ahora vamos a ver en el texto, ¿verdad? Y yo es por eso por lo que este pasaje yo lo he querido titular, lo he titulado, un amor inquebrantable. Ese es el amor de Dios para con los hombres, un amor inquebrantable. No hay nada que tú hagas en tu maldad, no hay nada que yo haga en mi maldad que quebrante el amor de Dios, porque Él ya lo ha dado, todo lo que tenía que dar. Si me acompañáis, vamos a ir a nuestro texto, está en... ¿No ve dónde estamos? Sí, ¿no? En Juan, capítulo 3, y vamos a leer quizás el que sea el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Pero yo no me voy a quedar en el 16, vamos a leer del 16 al 21. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y hasta ahí nuestro texto. Vamos a poner el tiempo delante de Dios. Padre, gracias. Gracias que no es que yo te haya amado a ti, sino que tú me amaste a mí primero. Señor, gracias que
que no fue mi condición, no fue por venir a la iglesia, no fue por nada bueno, ni por mucho voluntario que yo haya hecho. Tú me amaste cuando yo andaba en delitos y pecados. De esta manera me amaste, siendo incrédulo, siendo irreverente, siendo un irresponsable, deseando y haciendo el mal, Señor, y tú diste a tu Hijo para que yo pudiera creer en Él. Gracias, gracias Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por esta gran bendición que es tenerla en nuestras manos, Señor. Toda ella fiel. Todo se cumple. Señor, tú nos has dado un libro perfecto para que lo creamos. No para que entendamos más ni entendamos menos, sino para que veamos en ella reflejada tu fidelidad hacia nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda iluminar, pueda traer tranquilidad y pueda hacer su obra en los corazones que están aquí, Señor. También te ruego por si hay alguien, Señor, que todavía no ha creído en ti, que tú puedas, aunque yo sé que tú todo lo puedes, hacer la obra en él. Que no haya nada que impida, Señor. Echa fuera la incredulidad y todo pensamiento que esté divagando por ahí en cualquier otro sitio que no sea en tu palabra. Oramos esto, Padre, en la presencia de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje casi más famoso de toda la Biblia, ¿no? Pero hoy vamos a ver en este pasaje que nos narra Juan, vamos a poder observar dos implicaciones que traen la venida de Cristo al mundo. Dos implicaciones que traen la venida de Cristo al mundo. Dos implicaciones que contrastan una con la otra, ¿verdad? Dos implicaciones que contrastan la venida de Cristo. Recibirlo y vivir en luz, versículos del 18, la mitad y el 21, o rechazarlo y vivir en oscuridad, la mitad del versículo 18 hacia el 20, ¿verdad? Estas son las dos implicaciones que trae la venida de Cristo al mundo y son dos implicaciones que contrastan frente una de la otra, o lo recibes o lo rechazas, o crees o no crees, o andas en luz o andas en oscuridad. No hay término medio, no hay, bueno, hoy creo, mañana no, no hay, bueno, dejo la vela medio encendida o la luz medio, no, es o uno u otro, no hay término medio en el Evangelio. Si te das cuenta, nuestro pasaje empieza con una palabra que no podemos obviar y que nos traslada a los versículos anteriores, y es que ese porque nos lleva a los versículos precedentes, esto es, los versículos que ya estuvimos viendo, al 14 y el 15, donde nuestro evangelista nos narraba la necesidad de la cruz como agente de salvación. No sé si os acordáis, versículos 14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo creo que os acordaréis, porque no nos acordamos de esto que fue la semana pasada, apague y vámonos, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Gente, vemos la necesidad de la cruz como agente de salvación para el creyente, todo aquel que en él cree, dice la Biblia. Y es que este famoso versículo, que casi todo el mundo conoce, incluso mucha gente que no es ni creyente, ni que tiene nada que ver con el catolicismo, ni que tiene nada que ver, también se lo conocen, ¿no? Y es que se le suele llamar a Juan 3:16 el corazón del Evangelio, el corazón del Evangelio. Pero también es el versículo más mal interpretado de toda la Biblia, el versículo más mal interpretado de toda la Biblia. Todo el mundo conoce Juan 3:16, pero casi todo el mundo desconoce Juan 3:17 y 18. ¿Ves? Que le preceden, o Juan 14 y 15, que están delante, ¿no? Es uno de los versículos más mal utilizados y es usado como medio de evangelización, en multitud de ocasiones. Y por desgracia, digo por desgracia, porque ha sido muy usado intentando explicar que Dios va a salvar a todo el mundo. Y esto está lejos de la realidad. Y aparte de estar lejos de la realidad, hermanos, es una herejía grande. Estos que proclaman el universalismo, Dios ha dado a su Hijo por todos son buenos y todos se van a salvar. No tienen en cuenta una palabrita que hay tanto en el versículo 15 como en el versículo 16, y con nosotros, como españoles que somos, llamamos una conjunción. Hoy vamos a hablar un poco de gramática. Esto es una conjunción y cuya misión dentro de la oración gramatical, lo que denota, lo que hace, lo que implica es el propósito. El propósito. ¿Ves?
si tú te das cuenta, así que si leemos el versículo 15 de la necesidad que Cristo se ha levantado, es con un propósito. ¿Por qué? Porque está esta conjunción que es para. Cristo dice que ha sido, o como es necesario, que el Hijo del Hombre se ha levantado para. No para que todo el mundo se salve, no dice eso. No dice para que todo el mundo vaya al cielo con los angelitos, no dice eso. Ni que todo el mundo vaya al infierno, tampoco dice eso. Dice para que todo aquel que en él cree. Y si te vas al versículo 16, ocurre lo mismo. Dios ha dado a su Hijo con un motivo, con un propósito, por una causa, para. ¿Ves? No podemos obviar esta palabra porque es importantísima, nos da la causa. Para. Y este propósito queda más claro en ambos versículos y no es la salvación de todo el mundo mundial. No, eso es un error. Dios no va a salvar a todo el mundo mundial. Dios es bueno y los va a salvar a todos. No, no, ¿verdad? El texto, por tanto, deja evidencia clara que sin este creer, si el hombre no cree, está perdido. Está perdido. Y por tanto, sin salvación, no va a tener salvación. Y ese es el gran amor de Dios, que no nos dejó de amar, que para eso Dios a su Hijo. Porque Dios no quería que el hombre estuviera sin salvación, porque para eso entregó a su Hijo, para que el hombre pudiera ser salvado. No. El texto, por tanto, deja clara esta evidencia, ¿verdad? El apóstol Juan, el discípulo amado, como se le conoce, es muy revelador, tanto en su evangelio como en sus cartas, y deja manifiesto que en esto consiste el amor. Primera de Juan, versículo 19. Primera de Juan. Creo que el capítulo 1, no lo tengo apuntado, pero creo que es el capítulo 1. Que me lo sé de memoria, no tendría ni que buscarlo, pero lo quiero leer. Pues no lo tengo apuntado. Pero no importa, dice que en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros le amemos a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Esto nos deja claro esto, ¿no? Que nosotros, si le amamos es porque Él nos amó primero. Y es que Dios es amor. Eso es intrínseco en Él. Esto es parte de su esencia, es parte de su, entre comillas, personalidad, digámoslo así. Es uno de sus atributos que nos estuvo predicando nuestro hermano Héctor. Dios es amor. Esto no puede quitarse de Dios, va con Él, ¿no? Es inquebrantable e indivisible de su carácter. Y el apóstol conocedor de esto usa esta expresión de tal manera, dando a entender, que Dios ama sin medida. Te pregunto, ¿estarías dispuesto a dar tú a tu hijo? Bueno, ya a veces al mío sí, a veces me pone un poco... ¿Pero estarías dispuesto a dar tu hijo por alguien bueno? Pues imagínate por alguien malo, como tú y yo. Porque no somos buenos, somos malos. No cabe duda. No cabe duda. El hombre no tiene nada bueno. El hombre, si hay algo bueno, es porque Dios lo ha puesto en él. ¿Ves? De tal manera, amado Dios, que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Dios ama sin medida. Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz, y no fue porque Dios vio algo bueno en nosotros. Dios no envió a Jesús cuando nosotros veníamos a la iglesia, cuando nosotros andábamos con la Biblia, cuando no decíamos palabrotas, cuando no mentíamos. No. Dios envió a Cristo a morir en la cruz cuando tú y yo éramos pecadores. Que quede claro. Que quede claro. Dios no dio la vida de su Hijo por ti cuando eras bueno, pero eras malo. Andabas en delitos, andabas en pecado, igual que yo, igual que todo el mundo. Pero Dios de tal manera nos amó que dio a su Hijo, ¿verdad? Esto fue, como digo, en nuestro beneficio. Este es el beneficio de creer, ¿no? Este es el beneficio de creer. ¿Cuál es? La vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el beneficio de creer.
Dios nos ama de tal manera que nos brinda, nos ofrece, nos da una vida eterna por haber creído en aquel que Él ha sacrificado, por aquel que estuvo con Él desde el principio, ¿no? Y es que el versículo 17 ya nos deja clara la intención de Dios, porque esta palabrita, vamos a hablar hoy de gramática, también es una conjunción y es una conjunción causal. Nos dice la causa o la razón por la que Dios hizo lo que hizo. Juan deja evidencia clara que Jesús vino a salvar, no a condenar. Pero en medio de esto existe una cláusula vital para todo ser humano. Jesús no vino a condenar, vino a salvar, pero hay una cláusula y es creer. Hay una cláusula para que tú y yo no nos perdamos y es creer. Y más que creer en Dios es creer a Dios, ¿ves? Porque hay mucha gente que cree en Dios y vive como le da la gana, pero cree a Dios, cree lo que Él ha dicho, cree lo que Él está escrito, ¿verdad? Ahora bien, todo el que cree, el que no es condenado, como dice el texto, tiene una implicación en su vida, tiene una implicación en su vida, tiene algo que le define, un estilo de vida que le distingue del que no cree, y es su manera de conducirse, ¿ves? El creyente lleva en sí una implicación, lleva una forma, una manera de vivir, y es practica la verdad y viene a la luz. Dos implicaciones, mejor que una. Practica la verdad, ¿verdad? Ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es esto de practicar la verdad? ¿Yo cómo practico la verdad? No dejando de mentir. Bueno, está bien. ¿O cómo puedo yo practicar la verdad? Y te digo, nadie mejor que el mismo apóstol, nadie mejor que Juan, para darnos unos cuantos ejemplos, ya que esta misma palabra, con este mismo significado, y digo con este mismo significado porque esta palabra de practica viene muchísimas veces, pero no siempre significa lo mismo en el original griego. Pero el apóstol la escribe unas pocas veces, unas 3, y siempre con el mismo significado. Si me acompañáis a la primera carta de Juan, vamos a ver lo que es esto de practicar la verdad, ¿no? Primera de Juan, ahora sí lo tengo bien apuntado, no asustaros. Capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y hacemos o andamos en tinieblas, mentimos. Es claro, cualquier niño lo entiende. Si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ves? Aquí observamos como Juan viene a equiparar la práctica de la verdad con una vida en santidad. ¿Te das cuenta? Si miras tu Biblia lo vas a ver. Y esto lo vemos aún más definido todavía en los versículos que le siguen. Acompáñame, pasa tu hoja, bueno, en mi Biblia es pasar la hoja, y en el capítulo 3 de la misma carta dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ves? Juan equipara la práctica con un estilo de vida. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo te da la razón del por qué. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. No dice, no peca, no dice, no cae en pecado, no dice, puede ser que peque, dice, no practica. Su estilo de vida no tiene nada que ver con esto, ¿ves? Y ahora te lo voy a explicar. Dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, o bueno, la palabra que usa aquí es no puede, porque sí que pecamos, es dunamai, es decir, no es apto para pecar, no es apto para pecar, porque es nacido de Dios. ¿Ves? Vemos aquí reflejado que el estilo de vida es este, el que no lucha con el pecado, el que se le da rienda suelta a su carne, a sus ideas, a sus pensamientos, a su forma de vivir, al que no le importa
venir a la iglesia, pero luego ir a pegarle a su esposa, por ponerte un ejemplo así un poco grave. Al que no le importa, venir a la iglesia y luego se va de voluntario a Valencia y se mete a robar. Otro, ¿ves? No practica el pecado, sino que vive en un estado pecaminoso, alejado de la santidad de Dios. Y no le importa lo que Dios diga, porque esta es la realidad. El hombre peca porque le importa muy poco lo que Dios diga, ¿no? Entonces, pues para ello lo primero es satisfacer su propio ego personal. ¿No? ¿No conoces a nadie así? Esto es la práctica del pecado. Vivir sin tener en cuenta lo establecido por Dios. Así de sencillo, no tiene mucho que entender. Las iglesias están llenas de este tipo de personas. Oidoras, pero no hacedoras. ¿Te das cuenta? Practica la verdad. No estamos hablando de que he pecado y me arrepiento y gloria a Dios y para adelante. Todos caemos en pecado. El que dice que no peca es mentiroso. Todos caemos en pecado. Pero la práctica del pecado es un estilo de vida. Es una manera de vivir continua en un estado normal. Y esto quiere decir que no te importa lo que Dios diga. Yo voy a vivir como a mí me dé la gana. Puedo venir a la iglesia o no venir a la iglesia, es igual. Vivo como me da la gana. Esto es un estado de práctica del pecado. Pero el cristiano no solo no practica el pecado, sino que viene a la luz. Dos cosas. Deja de hacer una cosa. Uy, me cargo el escenario. Deja de hacer una cosa, pero la acompaña con otra. No practica esto, pero sí viene a la luz. ¿Te das cuenta? Llena una cosa con la otra. Es que esta expresión juanina resalta un estilo de vida donde no hay nada que ocultar. Viene a la luz. Esto es un estilo de vida donde no hay nada que ocultar. Por tanto, si Dios es luz, ¿no? Estamos de acuerdo, si Dios es luz, nosotros deberíamos andar de manera que reflejemos esa luz. Y el propósito es para que sea manifiesto. Que sus obras están hechas en Dios. Esto es hacer visible que llevamos un estilo de vida de acuerdo con la voluntad de Dios, sujetos a su palabra, y no damos rienda suelta a nuestros deseos carnales ni a nuestros intereses personales. ¿Te das cuenta? Eso es una vida que no practica el pecado, que anda en la luz. No intenta ocultar, no intenta vivir. A mí no me importa si Dios dice no robar, voy a robar porque me gusta. A mí no me importa que diga no mientas, a mí me gusta mentir. ¿No? Luego tú vas a la iglesia o haces lo que te dé la gana, pero tu estilo de vida refleja quién tú eres. La palabra de Dios es clara, por sus frutos los conoceréis. ¿Ves? Llevamos un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sujeto a su palabra, y no damos rienda suelta a nuestros deseos carnales ni a intereses personales. Seguimos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Juan es muy claro a la hora de hablar de una manera muy sencilla, muy fácil de entender. Primera de Juan, el capítulo 2, dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que hablamos mucho, en que venimos a la iglesia, en que nos vestimos muy bien, nos ponemos corbata y pilla corbata. No. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Esto es no practicar el pecado, esto es andar en luz. Es guardar sus mandamientos. Ahora bien, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Yo creo que cualquiera lo entiende y la verdad no está en él. ¿Ves? Es algo fácil de entender. Un cristiano, una persona que ha aceptado la vida que viene de parte de Dios, no practica el pecado. No que no peca, cuidado. Yo muchas veces voy por la carretera, voy con mi coche y sin darme cuenta voy a 130. Estoy pecando porque me estoy saltando la ley. Hay otras veces que entro en una rotonda, hay un buen hombre que me adelanta de manera que no debe y digo, Señor, bendícele, ora. No.
Mi pensamiento es pecaminoso por completo. Mejor que ni se vea allí reflejado, porque si no saldría corriendo. ¿Ves? Todos caemos en pecado. Ahora, mi estilo de vida no puedo reflejar esto. No que oculte mi pecado para que nadie lo vea. No estamos hablando de esto. Esto es engañar. Sino que tengo un estilo de vida que anda conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es andar en la luz y no practicar el pecado. Esto resumiría la práctica de la verdad. ¿Ves? Y una vida en santidad, una vida en semejanza a Cristo en cuanto a santidad, porque no vamos a andar por el agua ni nada de esto, pero sí nos podemos parecer al Hijo de Dios en cuanto a santidad, porque Él ya ha pagado por nosotros para que nuestro pecado sea justificado en Él. Hay un dicho muy bueno. Mi pueblo es un pueblo de dichos. Y mi madre, una mujer de dichos también. Podría escribir un libro de proverbios. Proverbio de Josefino. Madre tiene muchos dichos. Dice que hay uno muy bueno que dice que el hábito, no sé si lo has oído, el hábito no hace al monje, ¿no? ¿No lo oíste? Es más o menos como el árbol por su fruto se conoce. Y es que por mucho que tú y yo queramos atribuirnos el nombre de cristiano, es nuestro caminar, es nuestro estilo de vida lo que va a indicar quiénes somos. Para bien, para mal. Yo puedo hablar muy mal de mi hermana Marta. Puedo decir que es así, de aquella manera, que tal. Pero luego resulta que su vida refleja que no es tan mala como yo la estoy pintando. Que es de otra manera. Que ama a Dios, que busca a Dios, que... ¿Quién va a llevar la verdad? ¿Yo o ella? Sin decir palabras. ¿Por qué? Por su caminar. Lo vamos a conocer. No lo vamos a conocer porque yo hable muy bien de ella. No te preocupes, que yo voy a hablar bien siempre de ti, ¿eh? No te preocupes. Tengo yo aquí anotado que si anda como un león, se parece a un león, tiene la forma en la melena y sus patas son iguales, ¿qué es? Pues es un león. No, es un león. Ahora bien, si tu vida es parecida a un incrédulo, haces lo mismo que un incrédulo, te conduce y hablas como un incrédulo y tus deseos están en el mundo como un incrédulo, ¿qué eres? Un incrédulo. ¿Ves? No sé si habéis oído. Acaba de salir un juicio de dos chavales, uno de 13 y otro de 15, ahí en Casturdiales, de dos jóvenes que asesinaron a la madre. Asesinaron a la madre y algo más. Lo vamos a dejar en asesinaron a la madre. Y como podéis ver, o como habéis podido escuchar, son menores. ¿No? Al de 15 años le ha condenado el juez a la pena máxima. 6 años de internamiento en un centro de menores. Esto... Si tuviera que juzgarlo yo, es, bueno, 6 años, es algo irrisorio, pero bueno, eso es otro tema. Pero lo mejor viene ahora, al de 13 años no se le puede juzgar, no se le puede juzgar, es menor y la ley española prohíbe juzgar a este niño, pues porque sí, ahora mismo este chaval está en un centro de acogida. Ahora bien, el que no haya sido juzgado no elimina su delito. No elimina su delito. Es culpable de asesinato. ¿Ves? Es culpable de... Es un asesino. El juez no lo puede juzgar, pero su delito queda registrado. Él está en libertad, pero la culpa de su delito siempre, siempre, siempre irá con él. Ahora, Dios nos dice que Él no ha enviado a su Hijo a juzgarnos. Pues ya todos tenemos encima nuestra carta de sentencia y es de culpabilidad. Tenemos una carta de sentencia, tú y yo, culpables. ¿Ves? Ahora bien, a algunas personas se le aplica la ley del menor, esto es, a los que han recibido a Cristo. Son inimpugnables, no son judiciables. ¿Por qué? No por falta de delito, sino porque alguien ya pagó por él. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. A nosotros se nos aplicaría la ley del menor. No que no seamos pecadores, sino no se nos puede juzgar. Y no se nos puede juzgar porque hubo alguien que puso su vida por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo. Él nos hace inimputables, perdón. Nueva palabreja, no sé dónde le he sacado. Inimputables. Pero no porque no haya delito, ¿eh? Esto es como la ley del menor. El niño ese no está en la cárcel,
pero no porque no haya cometido un delito. El delito está en él. Es porque no se le puede juzgar. Y a nosotros nos pasa igual al creer en él. No que seamos sin culpa, sino que él paga por nosotros, por los que creen. Ahora bien, si no creemos, él no te juzga. Tú, al igual que yo, eres culpable y la diferencia está en que él va a llevar mi culpa por haber creído. Sin embargo, el incrédulo cargará con la suya. ¿Por qué? Por orgulloso, por no creer que Jesús vino a pagar su pecado, ¿no? Hermano, esto mismo es lo que está diciendo en esta mitad del versículo 18, si la leemos, ¿ves? Pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído y ya ha sido condenado por no creer. Por no creer. La condenación, como muchos piensan, no viene por robar, que es un delito, no viene por matar, que es un delito, o por estar un día así y otro también de pelea con tu vecino o tu vecina. No, esto es consecuencia de. Esto es la consecuencia. Esto es un reflejo de la vida sin Cristo. Al igual que creer tiene implicaciones, el no creer también. Y en estos versículos Juan es muy explícito, narrando las palabras de Jesús. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? ¿Por robar? No, por no creer. ¿Por matar? No, por no creer. No hay mayor delito que no creer en el nombre de Jesús. El que hizo el mundo vino a poner su vida por ti. Y tú no te lo crees. Y me parece muy bien, pero ya has sido condenado. No te condeno yo, no te condena el juez, te condena el no creer. Tú mismo te estás condenando. Al igual que creer, como yo digo, tiene implicaciones, el que no cree ya es condenado, Así que lo primero que vemos es que el incrédulo no se salva. Tiene una sentencia desfavorable y podríamos preguntarnos que por qué. La respuesta está en el versículo 19. Esta es la condenación. Dice, esta es la condenación, esto te da la respuesta. La luz vino al mundo ¿y qué pasó con los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque sus obras son malas. Hay un pasaje que me gusta mucho, no lo tengo anotado, pero me lo sé de memoria, que dice, porque el hombre tiene tendencia a creer que es bueno, pero Jesús nos ve desde otra perspectiva. Dios nos ve desde otra perspectiva y dice, si tú, siendo malo, das a tu hijo lo bueno, ¿ves? Pero ¿cómo nos ve Dios? Si tú, siendo malo, das buenas dádivas a tus hijos. Pero nosotros nos consideramos buenos. Sí, bien. ¿Comparándote con quién? ¿Con estos dos niños? Posiblemente, que sean más buenos que ellos, espero, vamos. Pero, ¿te comparas con el Hijo de Dios? ¿Eres bueno? No, porque aparte somos muy incrédulos. Esta es la condenación, ¿verdad? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Dios no los castigó, ellos decidieron lo malo, aborrecieron la luz. Y sabemos que cuando Juan habla de la luz, lo hace en armonía con Cristo. ¿Ves? No es que nosotros equiparemos, no, Juan nos da el permiso de equiparar la luz con Cristo. Las tinieblas, Satanás, ¿no? Así que Dios no necesitó castigarlo. Dios no necesitó castigar al hombre. Solo lo dejó hacer aquello que le gusta, ¿no? Los incrédulos no son ignorantes. Si queréis acompañarme a Romanos 1. Puedes pensar, bueno, es que no creen porque nadie les ha predicado, porque son ignorantes, porque no han oído, porque no han escuchado, no ha habido quien les predique el Evangelio. Vale, bien, te lo puedo comprar. Pero ahora vamos a leer la Biblia, a ver lo que dice. Romanos 1. Romanos, no rumanos, romanos. 1, versículo 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios, está el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero es que también está la ira de Dios. ¿Ves? Esta parte a nadie le gusta. Este versículo, no, la ira, no. Dios no, Dios es bueno.
¿Sí? Lee. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La razón de esto es porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién? A los hombres. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Pero si a mí nadie me ha predicado el Evangelio, ¿vale? A mí hace años tampoco, pero mira lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen como, bueno, puede ser que las veamos. Bueno, al igual, no sé, no, se hacen claramente visibles. Cualquiera las ve. Vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas, y una creación que da testimonio de un creador. Hermano, esto es inevitable. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, bueno, al igual de perdonar, no tienen excusa. No tienen excusa. Sigue leyendo en Romanos, versículo 24. ¿Dios los castiga? No, Dios no los castiga. Mira lo que hace Dios. Versículo 24. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia de qué? Aquí hay una palabrita que muchos no lo saben. La concupiscencia, a sus propios malos deseos. A sus propios malos deseos. Dios no los castigó, los dejó ahí. ¿Esto quiere hacer? Toma, hazlo. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a qué? A sus propios malos deseos, a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los castigó. No. Dios los entregó a una mente, a su propia mente, a sus propios malos deseos, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios no necesitó castigar al hombre, solo lo dejó a su propio pensamiento. ¿Quieres hacer esto? Tira. ¿Quieres hacer esto? Tira. Hazlo. Hazlo. Dios no necesitó, lo dejó a su propio pensamiento, en su estado natural. El hombre es malo por naturaleza, hermano. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo, no nos ha dejado sin esperanza, no estamos, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, no hay esperanza. No nos ha dejado sin esperanza. Dios en su mucho amor entregó a Jesús, entregó a su Hijo. No entregó algo de lo que Él tenía, entregó lo mejor que Él tenía. No entregó cualquier cosa, dio lo mejor de Él, su precioso Hijo. Para que tú y yo, cuando andábamos como estos que hemos leído en estos versículos, pudiéramos ser salvos. ¿De qué? Del amor de Dios, no, ser salvos de la ira venidera. ¿Ves? Dios en su mucho amor entregó a su Hijo para declararnos algunos inimputables. Pero esto lo hizo Él. No me entregué yo a mí mismo, no cambié yo mi mente, no cambié yo mi corazón, no cambié yo mi manera de pensar. Lo hizo Él. ¿Ves? Y esta es la segunda implicación que tienen los incrédulos. Dice que aborrecen la luz. Y esta palabra es muy fea. Aborrecer es odiar, es odiar. Tú imagínate odiar a aquel que se entregó por ti. Aborrecen a la luz. Aborrecen al que dio su vida por ti. Aborrecen al Creador, al que lo hizo todo. El Creador, imaginad si somos malos, vino a este mundo a vivir entre sus criaturas y sus criaturas dijeron, no lo queremos, no te queremos, te colgamos en la cruz. Este es el ser humano, este es el corazón del hombre. Amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero Dios es fiel a su palabra y al igual que al que cree lo salva, no puede dejar sin castigo al impío porque es un Dios justo. Es un Dios de amor, perfecto. Es un Dios de ira, es un Dios santo, condena la impiedad y no puede dejarla sin retribución, ¿verdad? Hermanos, me gustaría acabar leyendo aquí un salmo, un proverbio, perdón. Este es en el capítulo, primer proverbio, proverbio 1. Proverbio 1.
Vamos a leer los versículos desde el 20. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Dios es justo. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando vinieren con una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere retribución y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh. Ni quisieron mi consejo, y me despreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Nadie se equivoque, lo que el hombre siembra, eso recoge. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes lo matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hermanos, esta es la bendición de Dios. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermano, yo no sé cuál es tu situación. La palabra es clarísima. Si no entiendes el pasaje o su explicación, léete otra vez el proverbio. Es muy esclarecedor. Solo léelo. Tampoco necesita mucha explicación. Cualquiera lo puede entender. Si la luz llegó a tu vida, no huyas. Si estás escuchando el plan de salvación para tu vida, abrázalo. Abrázalo. Vivir en oscuridad no es una decisión sabia. No es una decisión sabia. ¿Ves? Así que pida a Dios que no te deje como estos de Romanos, a sus propios pensamientos, y que siga alumbrándote. Que tenga misericordia y compasión contigo y pueda mirar la luz preciosa que hay en Cristo. Así que, hermano, en este corto pasaje del Evangelio de Juan, en este versículo tan famoso, hemos podido ver cuán grande amor tiene el Padre con nosotros para llegar al punto de poder entregar a su Hijo. ¿Ves? Hemos podido ver, espero, de manera clara, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos y camina en luz. En contraposición, en el lado opuesto, están aquellos que rechazan y viven engañando y siendo engañados, dice la palabra. Engañando y siendo engañados. ¿Ves? Estas palabras de Jesús que le dice a Nicodemo, porque estamos en la conversación de Nicodemo, ya hemos acabado el capítulo, bueno, nos queda algo más del capítulo 3, pero todo esto es la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Hemos podido ver que hicieron efecto en la vida de este hombre. Hicieron efecto. Lo podemos ver en la Escritura. Podemos ver a lo largo y ancho de la Escritura. Bueno, hay varios versículos que nos hablan de Nicodemo, cómo defendió a Jesús, cómo hizo también para luego descolgar el cuerpo de la cruz y untarle con ungüento. Mi deseo es que si tú no estás abrazando la luz, que estas palabras puedan hacer el mismo efecto en ti. Así que oramos y damos gracias a Dios. Padre, sabemos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Te ruego, Padre, que tú extiendas tus brazos de amor y tengas misericordia con cada persona que está escuchando hoy este mensaje. Señor, sabemos que tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra, tú tienes sujeto todo, tú tienes el control de todo y conoces la palabra antes de que salga de mi boca.
Padre, el deseo de mi corazón es que todo aquel que escucha el Evangelio llegue a salvación. Ayúdanos a transmitir tu mensaje, a no guardarnos, a no escondernos, a no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino a proclamar todo tu consejo. Gracias, Padre, por esta congregación, por esta reunión. Te doy gracias, Señor, de manera muy especial por los profesores de Berea, Señor, por su inestimable amor que tienen a tu palabra, su inestimable amor con nosotros a la hora de transmitirnos tu palabra, su dedicación para con nosotros, Señor, y sigue levantando personas que sean fieles a tu palabra, gente que no se avergüence de tu evangelio, Señor, y oramos esto en presencia de tu Hijo Jesús.